Bien, retomemos el tema que quedó pendiente. Estamos hablando, uno de los principales procesos para la absorción a nivel intestinal es la absorción del sodio. De eso va a depender la absorción de otros nutrientes, electrolitos, etc., ¿no? El primero que vimos es la absorción del sodio acoplada a solutos. ¿Eso qué significa? Acoplado a, por ejemplo, en este caso, carbohidratos o aminoácidos, ¿no? Entonces, la gradiente, en este caso, la gradiente de sodio es el que da la energía para que se pueda producirse este transporte, ¿no? El otro es el recambio de sodio con hidrógeno. Aquí, sí, aquí estamos. Hay un transportador, un cotransportador a nivel de la luz intestinal, en borde en cepillo, que hace que el sodio ingrese por gradiente y a cambio de un hidrogenio, ¿no? Bueno, acá está el transporte por arrastre con solutos. Este transporte que estamos mencionando, que tiene que ver sodio con los hidrogeniones, se comporta de una manera diferente si es que estamos en el yeyuno, en el ilion o en el colon. A nivel del yeyuno, sí, aquí tenemos, bueno, acá está el transporte con solutos, el transportador, y acá está el transportador, contratransportador sodio-hidrogeniones. El sodio ingresa y, bueno, después es sacado en el borde hacia el lado vasolateral por la bomba de sodio-potasio TPase, pero sale el hidrogenio. El hidrogenio va a neutralizar al bicarbonato que se encuentra en la luz intestinal y se convierte en ácido carbónico, y luego este se disocia en CO2 y agua. El CO2 difunde nuevamente por el epitelio, entonces el CO2 pasa y luego es hidratado y todo lo demás. Entonces, a nivel del yeyuno, por ese transportador sí se absorbe bicarbonato. Se absorbe el bicarbonato, pero como mencionamos, se requiere el contratransportador sodio-hidrogenio. El potasio va a ingresar por gradiente a nivel por vía paracelular. En el ilion, más bien lo que va a suceder, están los mismos transportadores, ¿no? Sale, pero aquí está el contratransportador sodio-hidrogenio, pero también a su vez hay otro contratransportador que saca bicarbonato e ingresa cloro. A este nivel del ilion no se absorbe no se absorbe bicarbonato, solo a nivel del yeyuno. Y a nivel del colon, ¿no? Que ya es está más alejado, y recordemos que a nivel del colon la permeabilidad del epitelio es mucho más restringido, prácticamente no hay pasaje paracelular. Entonces, excepto con algunos elementos que va a haber, pero por ejemplo el agua es bien difícil, no pasa, ¿no? Solamente va a pasar por vía transcelular y con transportadores. Aquí, ¿qué tenemos? También tenemos el contratransportador sodio-hidrogenio y también el contratransportador bicarbonato cloro. Y lo mismo sucede, aquí el bicarbonato se pierde, no se reabsorbe el bicarbonato, ¿no? Y también aquí ya vemos que a nivel del colon no está este otro contratransportador que tiene que ver con el transporte o la absorción de sodio y los otros solutos que mencionamos. Otra forma de transporte del sodio es por arrastre por solvente, ¿no? Debido a que grandes cantidades de nutrientes y volúmenes se absorben en el intestino delgado, sobre todo a nivel proximal, y eso hace que el sodio sea arrastrado por vía paracelular. Ahora bien, a nivel del ilion, esa absorción por arrastre es el resultado del doble intercambio iónico entre sodio, hidrógeno y clorobicarbonato. Sodio, hidrogeniones, clorobicarbonato. Esto va a crear una gradiente y eso va a hacer que el agua difunda por equilibrio osmótico, o para equilibrar de manera osmótica tanto el intersticio
el intersticio, ¿no? El otro mecanismo es absorción electrogénica del sodio. Es una forma principal de absorción, sobre todo a nivel del colon distal, pero también a nivel del hilo en función. Ahora bien, para esto se necesita la presencia de canales selectivos en la membrana apical. Más o menos, no están graficados esos canales aquí. No están graficados, ¿no? Ahora bien, el sodio puede fundir fácilmente a través de esa membrana. El mecanismo por el cual hace la transferencia es simplemente por gradiente química. También está la absorción acoplada de sodio acoplada a las sales biliares, ¿no? Esto porque las sales biliares se recuperan a nivel del ilion terminal y la relación es 1 a 1 en cuanto se absorben. También está el doble intercambio iónico sodio-hidrógeno clorobicarbonato, que es también un de recambio de importancia a nivel del ilion y colon proximal. Ingresa a la célula de sodio y se cambia con hidrogenión. Y luego se cambia de forma simultánea con el cotransportador cloro con recambio de bicarbonato, lo que habíamos mencionado anteriormente. Y solo ya para redondear, ¿no? La absorción del agua se da por ósmosis y el movimiento neto se realiza por la gradiente o la diferencia de concentración de solutos que haya. Ahora, la absorción de los iones, el sodio tiene su transporte, la absorción de sodio es rápida, sobre todo en la mucosa intestinal, pero hay que considerar que a nivel intestinal se secreta sodio más o menos entre 20 a 30 gramos. La ingesta diaria es de 5 a 8 gramos, ¿no? Y la excreción más o menos es un 5% del total. Y se absorbe en el intestino entonces entre 25 a 35 gramos de sodio. Y bueno, aquí algunos otros absorción de todo esto. Veamos lo del calcio, que nos interesaría. A nivel del intestino, ¿no? Sobre todo a nivel del duodeno y ayuno, se da la absorción del calcio. Más o menos se calcula que la absorción es en un 30 a 40%, inclusive algunos autores mencionan que es el 80% del calcio ingerido, ¿no? Ahora bien, el calcio es facilitado en su absorción por las sales biliares o ácidos biliares, mientras que los ácidos grasos limitan o inhiben su absorción. Si nos vamos al epitelio, hay dos extremos, ¿no? En la luz luminal, el borde en cepillo del epitelio y la parte vasolateral. El ingreso de calcio a través del epitelio, ¿no? O del borde en cepillo o apical, se da a través de canales y depende principalmente de gradiente electroquímico. Entonces, de eso depende. El gradiente electroquímico prácticamente está garantizado porque el calcio va a entrar, pero el eléctrico, el químico más bien depende de la cantidad de ingesta. Si no hay ingesta de calcio, ¿no? En la dieta, obviamente no va a haber calcio en la luz, y entonces no hay nada que ingrese, ¿cierto? Entonces, en buena cuenta, si uno quiere que el calcio ingrese en mayor cantidad al intestino, al menos en esta parte, debe haber mayor consumo de calcio, ¿no? Entonces se crea una gradiente. Ahora bien, una vez que es ingresado el calcio por gradiente a través de estos canales, inmediatamente el calcio debe ser capturado, porque ustedes conocen que el calcio es un segundo mensajero muy potente, ¿no? Empieza a desencadenar rutas metabólicas, de señalización, todo. Entonces el calcio no puede andar libre en la célula y es capturada, fijada por acalmintina inmediatamente. Y la otra alternativa es que sea absorbido y sea transportado mediante vesículas. Queda también, separada, ¿no? Muy bien, una vez que ya el calcio ingresado, hacia el otro lado, en el borde vasolateral, hacia el lado vasolateral, el calcio tiene dos formas de ingresar hasta el intersticio. Bien a través de canales, de canal de sodio,
o a través del transportador de calcio, que es un transportador activo. Ahora bien, la fuerza o lo que va a impulsar que el calcio pase del epitelio, ¿no?, intestinal a la sangre va a depender de la concentración de calcio en sangre. Si la concentración de calcio en sangre está baja, entonces lo que va a suceder es que se libera la paratormona. Y la paratormona va a hacer que la vitamina D se active de la forma de hidroxicolicalciferol a dihidroxicolicalciferol. Y en esta forma la vitamina D lo que va a hacer es que aumente la expresión de las proteínas transportadoras, principalmente del canal de calcio, y cotna transportador de sodio-calcio y esta bomba de calcio. Entonces, aumenten en su expresión y actividad. Pero también lo que hace la vitamina D activada es aumentar la producción de estos canales. Entonces, si hay vitamina D activa, entonces todos estos canales y transportadores van a aumentar y por lo tanto se puede absorber al calcio. Si más bien el calcio en sangre está en lo normal o está saturado, no hay no hay liberación de paratormona o es mínima, no hay actividad de la vitamina D y entonces estos transportadores disminuyen. La absorción del calcio también disminuye. ¿No? Muy bien, hasta aquí sería con respecto a los solutos, agua y todo lo demás. Y ahora sí entramos más bien a la absorción ya de algunos compuestos mucho más complejos. Y empezamos con los lípidos, porque tanto las proteínas como los glúcidos no hay mucho problema. Los lípidos son los que más nos interesan. No sé si hasta aquí hay una pregunta. En el texto mencionan otros transportadores, por ejemplo, del fierro, pero el fierro ya lo hicimos, ¿no es cierto? Claro, sí, así que no hay mucho problema. ¿Qué faltaría ahí entre los solutos y todo lo demás? Listo. Continuamos entonces. ¿Sí? Ya, gracias. Listo, muy bien. En cuanto a la absorción de los lípidos, ya mencionamos una parte general al inicio, ¿no? Depende de las enzimas y empiezan sobre todo, o principalmente están llevadas a cabo por las lipasas. Tanto la lipasa salival como la lipasa gástrica. Y en realidad la lipasa salival inicia, cierto, pero tiene muy poca actividad. También por la permanencia que tienen las grasas a nivel de la boca, ¿no? Y luego la lipasa gástrica, que sí más o menos da lugar a una metabolización entre el 10 al 30% de los triglicéridos a nivel del estómago. Pero lo grueso viene a nivel intestinal. Y para eso se necesita un conjunto de hormonas, y que controlan, y también de algunas enzimas. Están la secretina, la colicistoquinina, por ejemplo, necesario las sales biliares, la lipasa pancreática, que es la principal, y están las esterasas, fosfolipasas, etcétera, ¿no? Fosfatas y todo lo demás. Si hablamos en cuanto a las lipasas que mencionamos anteriormente, tenemos la lipasa de las glándulas salivales, ¿no? Principalmente, ¿no? Y inicia la hidrólisis de los triacilgliceroles a ácidos grasos libres o monoacilgliceroles, que vendrían a ser los que se van a descomponer, ¿no? Llegado al duodeno, el duodeno va a hacer que se libere la colicistocimina, y esto hace que la vesícula biliar se contraiga, se excrete bilis, y también aumente o estimule la secreción a nivel pancreático, de la lipasa pancreática. Listo. En cuanto al ácido biliar, ya mencionamos, ¿no?, que actúa como un jabón, pero lo importante es que gracias a los ácidos biliares se produce la emulsión de las grasas, ¿no?, recubriendo a las grasas, dando lugar a lo que se llaman las micelas.
Ahora bien, las micelas, las micelas son organizaciones en las cuales está rodeado por las sales biliares. Y en su parte, digamos, externa son hidrofílicas, mientras que la parte interna son hidrofóbicas. Esto le permite unirse a las grasas. Pero ¿cuál es el motivo que haga esto? Uno podría pensar, ¿no? Si se digieren las grasas pueden difundir a través de la membrana celular sin problema. No necesita transportadores, simplemente difusión. Pero resulta que el intestino, ¿alguna vez han ido al mercado? Sí, han comprado intestino para hacer los caparinos, el chunchulín. ¿Han ido o no han ido? Ya, si le dan la vuelta, eliminan el contenido, claro, le dan la vuelta, queda pegado como una especie de una baba. Eso es líquido, denso, y eso no permite que muchas de las sustancias que están dentro del tubo digestivo tengan contacto con el epitelio. Lo promueve. Ahora bien, las grasas no pueden atravesar esa membranita, que es líquida, y para eso necesitan estar en la forma de micelas. O sea, la micela le ayuda a atravesar las grasas esa capa fluídica, de fluido, ¿no?, que están en los enterocitos. Y más o menos menciona que tiene entre 200 a 500 milímetros. Claro, es gruesa en realidad, ¿no? Sí se nota, ¿no? Entonces, las micelas permiten que sí se atraviese esta capa, ¿no?, y pueda llegar a la membrana. Y en la membrana, pues en la membrana celular, en el borde cepillo, lo que se llama, aquí se encuentra ya la lipasa pancreática, ¿no? Y eso sí permite entonces la degradación de los ácidos grasos, sobre todo los triglicéridos. Y una vez que se liberan los ácidos grasos, o los monoglicéridos, diaclicéridos y el glicerol, ellos sí pueden difundir a través del epitelio. Ya pasan. No necesitan transportadores, dependerá nomás de la gradiente. Ahora, la lipasa, sin embargo, necesita de la colipasa, que también se produce a nivel del páncreas, ¿no?, y es secretada como prolipasa, ¿no?, pero como procolipasa. ¿Y qué cosa hace? Bueno, el término general es que activa la lipasa pancreática. No es tan exacto. El ácido biliar inhibe a la lipasa pancreática, la inhibe. Entonces, para revertir esa inhibición está la colipasa. Conclusión: el ácido biliar que inhibe a la lipasa pancreática queda inhibido. Inhibición del inhibidor queda activado, ¿no? Así es el juego. Entonces, sí que tenemos la lipasa pancreática, pero también es necesario la colipasa. Ambas son producidas a nivel del páncreas. Muy bien, entonces ya tenemos que ya ingresó los ácidos grasos, todo lo que hemos mencionado, y entonces lo que va a suceder para la absorción de los lípidos es la absorción de los ácidos grasos, y eso para eso se necesita la emulsión de las sales biliares. Ahora bien, la lipasa intestinal va a degradar los triglicéridos y eso libera los ácidos grasos, y esto entonces va a permitir que atraviesen e ingresen hacia la mucosa intestinal. En la mucosa intestinal se van a formar como vesículas y a su vez se va a unir estas otras proteínas, las apoproteínas, en este caso la apoproteína 2, y entonces los triglicéridos son incorporados junto con colesterol, ¿no?, y la apolipoproteína en kilomicrones. Y los kilomicrones sí salen al intersticio primero, pero son absorbidos por los vasos linfáticos y posteriormente pasa a sangre, ¿no?, y va circulando por sangre, ¿no? Ahora, por la lipoproteína lipasa que se encuentra en el endotelio, ¿no?, va a activar a la ApoC2, eso a nivel de los capilares, para que se liberen los ácidos grasos. Una vez que se liberan los ácidos grasos, entonces son absorbidos y entonces ya llega a las células, ¿no? A las células, entonces llegan los ácidos grasos hasta allí.
ya estamos en tejido. Acá podemos estar en tejido graso, ¿no? Entonces tiene toda esta ruta que van a realizar los ácidos grasos. Como mencionamos, cuando se absorben las grasas, son absorbidas a vesículas primero y van al aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi es donde se van a sintetizar los kilomicrones. Y son empaquetados, ¿no?, los kilomicrones, y lo primero que se hace es recubrirlos con la apoproteína B4. De esta manera van a ser secretados por vesículas, primero aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, todo y es secretado. Y luego se van a los vasos linfáticos. Simplemente hay que recordar, ¿no?, que el transporte de las lipoproteínas es a través de las grasas, triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, es a través de las lipoproteínas. Son moléculas compuestas, ¿no?, formadas por proteínas y grasas, y transporta colesterol y otras sustancias similares a la sangre. Bueno, ya se conoce su apariencia física esférica. Son hidrosolubles gracias a las apoproteínas. Si no tuvieran esta cubierta, entonces no serían hidrosolubles, no podría transportarse las grasas, ¿no? Ahora bien, el exterior entonces es hidrofílica y el interior más bien es lipofílica, ¿no? Ahora bien, una vez que ya se tienen los kilomicrones, lo que mencionamos es que están fijados o rodeados por la apoproteína B48. Es conocido como los kilomicrones nacientes, altos en triglicéridos, ¿no? Ahora bien, estos pasan a la circulación, pasan a la sangre, y en sangre estos kilomicrones nacientes van a adquirir otras apoproteínas, la apoproteína C y la apoproteína E, y aquí entonces ya tenemos los kilomicrones. Los kilomicrones son lipoproteínas con alta cantidad de triglicéridos, y eso pasa hacia los vasos, y la fosfolipasa, ¿no?, la lipoproteína lipasa va a degradar los triglicéridos y libera los ácidos grasos, y esto pasa a los tejidos. Disminuidos los triglicéridos, lo que va a quedar es lo que se llama el remanente de kilomicrones. El remanente de kilomicrones va a tener como dos rutas, no dos rutas, sino va a ser descompuesto en dos partes. La apoproteína C2 y también algo de triglicéridos van a ser transferidos a la lipoproteína de alta densidad, la HDL. Y lo que va a quedar como remanente llega con bastante carga de colesterol, llega al hígado y ahí es metabolizado, desaparece. Esto es lo que se llama el transporte exógeno. Ahora bien, dentro de las lipoproteínas que tenemos, señalaremos algunas características. La VLDL, ¿no?, es la lipoproteína de muy alta densidad, se sintetiza en el hígado, su producción está estimulada por la ingesta aumentada de grasas. Bueno, acá está su composición: triacilglicerol 50%, colesterol 12%, colesterol libre 7%, fosfolípidos 18% y proteínas 10%. Su función: transportar triglicéridos del hígado a tejido adiposo y músculo. Es el que llega por ahí. La LDL, ¿no?, lipoproteína de densidad intermedia, es fuente de colesterol para numerosas células y proliferación celular. Su composición: triacilglicerol es 10%, este es de colesterol 37%, por eso que transporta más colesterol, colesterol libre 8%, fosfolípidos 20%, proteínas 23%. Su función: transporte de colesterol del plasma a los tejidos periféricos. La HDL es la lipoproteína de alta densidad, sintetizada en el hígado y en el intestino delgado. Su apoproteína principal es la ApoA1, ¿no? Su composición: triacilglicéridos prácticamente mínimo 4%, este es de colesterol 15%, colesterol libre 2%, fosfolípidos 24%, proteínas 55%, muchas más proteínas. Su función: transportar colesterol de los tejidos periféricos hacia el hígado, es el transporte inverso de colesterol.
Y viendo, digamos, de manera general, las VLDL van a ser convertidas en IDL, que nos mencioné hace un momento, y ahí tenemos dos tipos de lipoproteínas, la LDL y la HDL. Bueno, la importancia de LDL dijimos que es el transporte de colesterol a los tejidos, ¿no? Y sí, su cantidad elevada va a dar, y acumulada en sangre, va a estar correlacionada con alteraciones a nivel del endotelio y por lo tanto enfermedades coronarias. Mientras que el HDL hace el camino inverso del colesterol, es el colesterol bueno, ¿no? Y transfiere al hígado o a los tejidos para la fabricación o síntesis de hormonas esteroideas. Nosotros no podemos prescindir del colesterol, por más que no nos guste. Y si no consumimos colesterol, el organismo, el hígado, lo va a sintetizar. Entonces dependemos de colesterol, si no, acuérdense de las estructuras de la membrana celular. Y si tenemos todavía hormonas esteroideas y todo lo demás, ¿no? Ahora, haciendo una comparación de la densidad de las lipoproteínas y el tamaño, miren la relación que encuentran. Los kilomicrones, VLDL, IDL, LDL, HDL, es muy pequeño. Y eso también explica por qué las LDL tienen mayor poder de transferir grasas, ácidos grasos a los tejidos, el endotelio y todo lo demás, con todos los problemas que podemos señalar, ¿no?, anteriormente de colesterol, aterosclerosis y todo lo demás. Y nosotros queremos hacer el camino inverso y promovemos la HDL, pero la HDL es mucho más pequeña. No hay una equivalencia entre las dos, ¿no? Y en cuanto a la composición también es diferente que tienen cada uno. La LDL, 50% de colesterol, 25% de proteínas. Mientras que las lipoproteínas de alta densidad, ¿cuánto dijimos de colesterol? ¿Cuánto tiene colesterol? El colesterol solo tiene, o ésteres de colesterol, 15%, nada más. Mientras que el LDL tiene 37% de ésteres de colesterol, 8% de colesterol libre y el otro tiene 2% de colesterol libre. Entonces, si uno mide la capacidad de transporte de colesterol entre LDL y HDL, de lejos LDL. Claro, de ahí resulta un poco difícil también hacer ese control, ¿no? Pero hay que promover siempre el transporte de HDL. Muy bien. Ya tenemos las grasas dentro del organismo y todo lo demás, ¿no? Todo esto llega al colesterol. Ya. A nivel del hígado, el colesterol endógeno más los triglicéridos van a formar también un transportador, una apoproteína, la VLDL. Pero la VLDL se caracteriza porque tiene una apoproteína, la B100. Listo, entonces sale a la circulación, y en circulación, desde la HDL va a obtener también la apoproteína C2 y la apoproteína E. Y tenemos la VLDL. Circula en sangre y lo mismo sucede, pasa a los tejidos, hay la hidrólisis por la lipoproteína lipasa y se libera los ácidos grasos. Lo que queda va a ser la IDL, ¿no? Ahora, la IDL, lo que va a suceder es que va a transferir triglicéridos, fosfolípidos y la apoproteínas C2 al HDL, ¿no? Ahora bien, desde el HDL también se va a transferir colesterol, ¿no? Sí, a través de la proteína transportadora de ésteres de colesterol al LDL. Por otro lado, la IDL, ¿no es cierto?, que tiene aquí con la B100 y E, va a formar IDL y LDL. Bueno, lo que tenemos que acá es la LDL. Y LDL lo único que hace es transportar colesterol a músculo y a hígado y es metabolizado y desaparece. Este es el transporte endógeno. Y para completar, tenemos la HDL. ¿Dónde se sintetiza la HDL? Hígado e intestino. Y si se dan cuenta, miren, la LDL ha recibido de IDL, ha recibido triglicéridos
Y lo mismo hizo el remanente de kilomicrones. Claro, ¿no? Esto está más adelante, ¿no? Aquí. ¿No? Le transfiere al HDL, junto con la apoproteína C2. Entonces, ¿qué está recibiendo HDL? HDL está recibiendo colesterol, y no solo de las lipoproteínas que estamos hablando, sino de los tejidos. Y HDL se va directamente al hígado. Y en el hígado es metabolizada y desaparece, ¿no? Y todo eso completa lo que es el transporte endógeno de colesterol y de las grasas. Listo, hasta aquí llegamos. ¿Preguntas? Este es el transporte endógeno y el otro corresponde a lo que es el transporte exógeno. Exógeno porque está ingresando la grasa de la dieta. Triglicéridos y los kilomicrones son los que hacen esta ruta, ¿no? Mientras que el endógeno ya es de manejo de las grasas dentro del organismo, pero sabemos que el hígado es el que maneja este tipo de nutrientes, ¿no? El colesterol, por eso, y tiene toda esta ruta entre el hígado y los tejidos, y por eso se denomina el transporte endógeno. Bien, entonces hasta aquí llegamos. ¿Listo? Muy bien. Continuamos el sábado. Sí, necesariamente tenemos que hacer clases el sábado, pero no es presencial, es virtual. Entonces enviaremos el enlace. La semana pasada no se pudo hacer porque el sistema se bloqueó, ¿no? Entonces ya no pudimos hacer un programa ni nada, pero este sábado sí tenemos que recuperar. Listo. Muy bien, señoritas, señores, entonces nos vemos con el grupo de prácticas a las 9. Laboratorio, sí.